Hola a todos, sean bienvenidos a Sach Studio, un espacio creativo que se encarga de divulgar proyectos a nivel de branding, de ilustración, fotografía y diseño web. Este último es el que ha enfocado los esfuerzos de Sach Studio a realizar una investigación sobre las experiencias digitales. Por eso, para esta entrevista tenemos a Paul Cubillos. Qué mejor que el director del área de innovación y sistemas de aprendizajes de los colegios Minuto de Dios a nivel nacional e internacional. Nos contará sus experiencias, proyectos y soluciones acerca de estas inmersiones en webs y apps digitales. Por eso tenemos hoy al director del área de innovación y sistemas de aprendizaje de los colegios Minuto de Dios, y por eso pues te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar el espacio y pues me gustaría iniciar por que te presente, nos cuentes un poco sobre ti, qué estudiaste y por qué, bueno, pues has tenido este recorrido y te encuentras en el punto de hoy en día. Gracias, Santiago. Pues mira, mi nombre es Paul Cubillos. Mi formación base, soy licenciado en matemáticas. Hice una especialización en gestión de proyectos. Luego hice una maestría en educación. Luego una maestría en innovaciones sociales en educación. He venido trabajando ya más o menos 18 años en el campo de la educación y he venido transitando sobre diferentes escenarios. Entonces estuve en aula, trabajé en coordinación de colegios, luego estuve liderando un proyecto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para los colegios en temas de investigación específicamente. Y ahora, desde hace 3 años, soy el director de innovación para la Corporación Educativa Minuto de Dios. Ok, perfecto. Bueno, es un trasegar largo, ¿cierto? De aproximadamente cuántos años para llegar al punto en el que estás hoy. Bien, Santi, yo creo que inicié siendo maestro muy joven, muy joven. Estuve, la primera cátedra que orienté fue en matemáticas y filosofía. Tal vez tenía 17 años, estaba aún en la Wow. universidad. Entonces tuve la posibilidad de trabajar con estudiantes que inclusive tenían mi misma edad. Entonces el ejercicio fue bien significativo. Y desde allí he venido trabajando en diferentes espacios. He trabajado con adultos, he trabajado con niños muy pequeños, he tenido la posibilidad de trabajar formando docentes no solamente aquí en Bogotá, sino en diferentes zonas del país. Hace 2 años estuve trabajando también formando docentes en Perú. Ahorita estoy, digamos que, postulándome al doctorado en educación y tecnologías emergentes de una universidad pública aquí en Colombia. Y creo que todo eso me ha permitido tener unas bases sólidas desde el ejercicio de innovación, que es lo que en este momento estoy intentando trabajar con los colegios. Ok, no, qué experiencia tan genial. Bueno, pero cuéntame un poco cuál fue esa transición que me es muy importante saber y porque más adelante nos vamos a enfocar en diferentes preguntas respecto al tema, cómo pasar de el aula, que suele ser un espacio de presencialidad, ¿cierto? De un poco lo tradicional a esa transición hacia lo digital y a la innovación y demás. ¿Cómo se da este trasegar del tiempo, esa transfusión del tema? Mira, Santi, que algo importante para la educación en Colombia fue la pandemia. La pandemia nos Ok, llevó a trabajar en diferentes espacios multimodales. Veníamos acostumbrados a que hayan relaciones unidireccionales, docente-estudiante. Inclusive cuando vamos a las salas de informáticas que hoy están en nuestros colegios, siguen siendo relaciones unidireccionales. Es el estudiante frente a un computador. claro. Eso ha tenido que cambiar porque primero el mundo ha venido teniendo unas transformaciones y evolucionando, digamos que a pasos acelerados, a diferencia de algunos campos, digamos que sociales y económicos del país. Un ejemplo simple, en economía y en temas tecnológicos, la inteligencia artificial ha tenido una transformación más o menos de 50 años en estos últimos 3 años Ok, en la forma como ha venido cambiando. Pero en educación sí seguimos un poco retrasados, entonces venimos trabajando con algunos rezagos o algunos aprendizajes que nos dejó la pandemia. La pandemia nos llevó a trabajar un poco con espacios sincrónicos, con interconectar las aulas o interconectarnos con otras zonas del país o inclusive hacer ejercicios de COIL. El COIL es como un ejercicio de globalización que trabaja la educación superior para interconectar estudiantes en diferentes espacios sin depender del espacio físico. Entonces ahí cobra relevancia el espacio digital. Y es que a través de un medio de tecnología yo me puedo conectar, conocer
una cultura, conocer cómo piensa una persona, cómo vive una persona. Y todos esos elementos son los que se han venido recogiendo y llevando al aula. Entonces ya Ok, las aulas de hoy, tú te puedes encontrar un aula con 30 estudiantes y un profesor, pero también te puedes encontrar un aula con 1000 estudiantes en diferentes zonas del país y un profesor a través de un computador orientando o dando a conocer un tema así en es. específico. Y si a eso le sumas los simuladores que existen ya en el mercado, unos de código abierto que están disponibles para todas las personas del mundo, te vas a encontrar que el conocimiento ahora está al acceso de un clic. Ok, así es. Bueno, cuando tú hablabas, por ejemplo, de que hay un rezago más, sin embargo, en el ámbito educativo, ¿por qué crees que lo hay? ¿Por qué otros espacios como la economía de lo que hablabas sí han tenido ese avance y por qué la educación se ha quedado en el rezago? Y sobre todo porque suele ser difícil a veces conectar estos entornos digitales con los niños, que es tan importante. Bien, hay tres elementos importantes. Desde el ejercicio de investigación que ha hecho el Observatorio de la Educación de la Universidad Javeriana, por ejemplo, han encontrado que si bien la cifra de cobertura en Internet que, digamos, que tiene el país en cifras según el DANE, dicen que más o menos el 60-70% del país está interconectado. Cuando nosotros vamos a los territorios encontramos que hay zonas donde el 10% de una comunidad está conectada. ¿Eso qué implica? Que existe una Colombia profunda donde todos los temas de conectividad no llegan. Entonces, si pones en una balanza las diferentes comunidades que tiene este país, con sus diferencias sociales, pero también con sus oportunidades y esos accesos, vas a encontrar que las brechas se han ido acrecentando. Entonces, ya tenemos comunidades donde sus conocimientos y habilidades en competencias digitales son muy altas, en zonas urbanas o en zonas centrales, pero cuando tú vas a zonas aisladas o apartadas de nuestro país, encuentras que esas brechas han venido siendo muy grandes. Hay personas que ni siquiera conocen, por ejemplo, temas relacionados con inteligencia artificial que ahora está a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces encontramos que el país presenta unas cifras, pero la realidad es otra. Y esa desconexión que existe entre la realidad que se presenta en las cifras y lo que está sucediendo en los territorios es lo que está haciendo que las brechas sean diferentes. Entonces tú puedes encontrar un niño que maneja un celular, una tablet desde los 6 7 años, digamos que no es del conocimiento técnico, pero sí es del operativo, desde el dispositivo, pero tú vas a otra zona del territorio y aún, por ejemplo, tienen teléfonos con teclado, con pantallas azules o pantallas naranjas, que hacen parte de una generación, digamos, de dispositivos que estaba 20 15 años Así atrás. es. Ok, entonces, ¿tú cuál consideras que ahí podría ser un medio por el cual solucionar y cerrar esa brecha tan importante que, como tú lo mencionas a día de hoy, sigue siendo vigente en muchas zonas del país, por lo menos hablándolo en un contexto colombiano? Mira, yo creo que aquí es importante el tema de sumar voluntades. O sea, por un lado están las políticas públicas. Las políticas públicas, digamos que no vamos a politizar la conversación, Claro. pero los esfuerzos que se han hecho en los diferentes gobiernos de acercar este tipo de tecnologías o este tipo de conocimientos a las comunidades es valioso. ¿Qué es lo que sucede? Que cada política o cada periodo presidencial detiene su avance, porque es como cuando tú llegas, propones algo, generas un cambio por 4 años, pero luego llega otra persona y propone otra cosa. Sí. Entonces eso quedó ahí en un stand-by y ese stand-by es lo que genera esos atrasos o esos sesgos entre las comunidades. ¿Qué hemos hecho nosotros desde acá? Nosotros hemos intentado utilizar tecnologías emergentes de bajo costo para que las comunidades tengan diferentes accesos. Ok, ese ha sido el Pero medio. sí, ese es un medio. Pero lo otro también, en temas, por ejemplo, de robótica educativa, nosotros hemos intentado utilizar un componente que se llama robótica desconectada. Y es que antes de conocer el código que está atrás de cualquier aplicación, los niños deben aprender los códigos de programación en bloques. Y conocer los códigos de programación en bloques es como si tú estuvieses jugando un Concéntrese o un Bingo, que es un juego que encuentras en cualquier tienda, pero que relacionar ese tipo de códigos o de bloques ya al niño le va a dar un panorama más real y más concreto de lo que es la programación. Es Ok, decir, que si yo a ese niño primero le llevo esta tecnología desde el ejercicio concreto y luego lo llevo y lo enfrento a un computador o a un celular, el niño va a tener una capacidad de asimilarlo o de comprenderlo ya desde su lógica estructural. Esa es una forma de conectar a las comunidades. ok, perfecto. ¿Y estos aprendizajes se dan desde qué edad? O sea, ¿podemos eh, enseñarlo a los más pequeños?
o ya se considera una edad avanzada para comenzar a conectar con este público en ciertos estos temas? No, mira, nosotros hemos venido trabajando con una mesa de 70 profes, todos licenciados en tecnología, algunos ingenieros. Y el aprendizaje que nos ha dejado el tema es que los niños aprenden desde que salen de sus casas. Es decir, un niño de 3, 4 años está construyendo su percepción del mundo. La percepción del mundo de los niños se conoce a través de instrucciones. Es decir, el niño pregunta y reconoce lo que tú le digas. Entonces el niño te pregunta si el cielo es azul y tú le dices el cielo es azul. Si tú le explicas el por qué el cielo es azul, el niño seguramente no va a entender ese por qué, pero para el niño es importante que el cielo sea azul. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese punto, tú entiendes que el niño está aprendiendo una instrucción. Luego al niño tú le enseñas una rutina. Entonces tú le dices, mira, tú primero te vas a levantar, te vas a cepillar los dientes, luego te vas a bañar y luego te vas a cambiar. Esas rutinas son las mismas que utilizan los ingenieros de sistemas o las personas que utilizan los lenguajes de programación Claramente. para hacer ejercicios de programación. Es, Siguen una realmente, misma lógica. es una lógica. Entonces, desde los más pequeños, en esa lógica de instrucciones, les podemos enseñar programación sin hablarles de programación, sin hablar de lenguajes robustos de programación. Entonces, tecnologías y aproximación a los medios de comunicación, los niños lo pueden hacer desde los 3 años. Tenemos casos concretos aquí en la corporación de niños que han desarrollado videos o ejercicios de caricaturas a través de fotografías teniendo 4 o 5 años de edad. Oh, qué Y con eso impresionante. cuentan una historia. Qué impresionante. Sí, sí, yo creo que a veces somos los adultos los que limitamos a los jóvenes o a los niños. ¿Por qué? Porque nuestra lógica ha estado estructurada en una educación tradicional. Por eso es importante que los adultos empecemos a vencer esos miedos y esos imaginarios que se han, digamos que, instaurado en nosotros. Entonces, yo aprendí con un profesor, 50 estudiantes, yo quiero que mis estudiantes aprendan de la misma forma. Esta mañana tenía una conversación con un grupo de profes de matemáticas y les decía, yo aprendí álgebra haciendo misceláneas del álgebra de Baldor con 200, 300 ejercicios. Wow. Pero yo no quiero que mis estudiantes aprendan con 200 o 300 ejercicios, para eso existe la formulación, la demostración. Que Entonces, lastimosamente siguen habiendo muchos de esos docentes, ¿no? exacto. Entonces ahí hay un reto importante. En educación, para que la educación cambie, ya habíamos dicho las políticas educativas del Sí. Estado, pero la formación para los profes es vital. Nosotros tenemos que mostrarle a los profesores que, por ejemplo, ya no es necesario solamente que el niño haga una presentación en un PowerPoint, ya está Canva. Entonces ya cuando ellos se enfrentan a Canva, los chicos tienen acceso a otro tipo de herramientas y a una lógica diferente por las mismas herramientas a las que tienen acceso. Pero si yo solamente lo sigo llevando a la cartelera donde tú escribes con un marcador y seguimos hablando de papel, pues el chico va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y sigue siendo generacional, ¿no? Que es lo que Cual. sea al final del día. Y si tú llegas a la universidad y en la universidad te cambian el chip y te dicen, no, la presentación tienes que hacerla en X o Y programa, pues entonces tú te vas a dar cuenta que hay una ruptura entre lo que sucede en el colegio, en la escuela, y lo que está sucediendo en la educación superior. ¿Cuál es el puente? Los profes. Si logramos que los profes armonicen lo que está buscando la educación superior o lo que está pidiendo la vida hoy con transferencia de conocimiento, gestión de conocimiento, manejo desarrollo de competencias para el siglo XXI, habilidades desde temas de inteligencia artificial. Creo y soy consciente que tal vez los chicos en su tránsito a la educación superior y a la vida productiva podría ser mucho más simple para ellos. Y yo considero lo mismo, pero bueno, devolviéndome entonces un poco atrás y quisiera que identificáramos cuáles son esos errores que encontramos dentro de los entornos digitales más frecuentes y más comunes dentro de los proyectos, experiencias que tú has desarrollado. O sea, que encuentras como punto neurálgico también dentro de los proyectos a desarrollar, que tú dices, aquí hay un punto que hace falta sacar del grupo para darle una solución en cuanto a la experiencia que tiene un usuario en entornos digitales. Yo creo que hay 3 elementos importantes. Por un lado está el diseño universal, Ok. y es que cuando nosotros diseñamos espacios hablamos de los LMS. Los entornos de los LMS son muy instruccionales. Y es decir, que el chico se enfrenta con una instrucción donde después de A sigue B y sigue C. ¿Sí? Con eso no se desarrolla un ejercicio de pensamiento crítico. Simplemente el chico está siguiendo una secuencia y un paso a paso.
Eso lo puedo aprender en el colegio o lo puedo aprender en sus primeros años de edad. Cuando el chico se enfrenta con estos lenguajes universales, pero resulta que tiene una dificultad porque tal vez no tiene la misma condición visual que todos tenemos y tiene un nivel bajo de visión y la plataforma no tiene una interfaz que tenga un diseño universal, entonces ya estamos generando ejercicios de exclusión porque la plataforma no está diseñada para todos. Ese es uno de los elementos en los que nos hemos encontrado. Ok, Lo otro tiene que ver con la experiencia del usuario. Y es que cuando yo diseño una interfaz y se vuelve multiplataforma o multiventana, eso termina siendo desgastante para los chicos. Si yo puedo tener en una misma plataforma todo embebido y todo vinculado, es mucho más natural el ejercicio del tránsito por la plataforma. Pero si yo tengo que estar saltando de ventana a ventana, plataforma a plataforma, pues termina siendo desgastante y puede claro. hacer que el usuario, en este caso los estudiantes, se pierda. Ese es el segundo elemento que hemos visto. Y el tercero tendría que ver con las mismas habilidades de los chicos. Y es que a veces diseñamos las cosas desconociendo las habilidades que tienen las personas que las van a usar. Entonces, por ejemplo, yo diseño nos pasó hace poco, estábamos trabajando con un proyecto de celdas de combustión microbiana. ¿De qué Es trata un esto? proyecto de investigación que estaban haciendo unos chicos de grado décimo para generar agua potable y electricidad a través de microorganismos. Y nosotros dijimos, bueno, eso no lo podemos llevar a Brasil, porque subir las celditas al avión no era permitido por temas de bioseguridad. Entonces dijimos, hagamos un ejercicio de simulación o hagamos una grabación donde grabamos el paso a paso, mostremos que sirve y no lo podemos llevar a la feria y mostramos el ejercicio real. Y asumimos que todos sabían grabar. O sea, algo tan, comillas, simple, Simple, claro. asumimos que todos sabían hacerlo. Y pues nos fuimos confiados a Brasil. Y llegando a Brasil, claro, cuando empezamos a ver las grabaciones, habían tomas en las que la luz les hacía contraste, la voz no se escuchaba, intentaron incluir unas tomas, entonces, claro, luego les dijimos, venga, el ejercicio de modelación que hicieron, en qué interfaz lo utilizaron, ellos desconocían plataformas donde se podían hacer este tipo de modelaciones o simulaciones. Entonces, claro, llegamos a Brasil sin nada. O Allá sea, nos tocó empezar de cero. ¿tú Esa crees es que otra debe cosa. haber unas nociones Sí, básicas total. y estandarizadas, cierto? Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, en un área básica como tecnología e informática, más allá de enseñarle el uso del computador a los estudiantes, sí tendríamos que garantizar unos aprendizajes mínimos en temas de tecnologías, pero no centralizado a unas tecnologías en específico, sino a cómo funcionan las tecnologías. Creo que aquí tomaré unas palabras importantes de un autor, no recuerdo exactamente el nombre, pero digamos que el llamado es a que los estudiantes no sean consumidores de tecnología, sino creadores de La creen ellos tecnología. mismos. Entonces, que pasen de ser consumidores a ser prosumidores de tecnología. Cuando tú llevas al niño a que produzca tecnología, lo invitas a que sepa cómo funciona. Y si él sabe cómo funciona, tiene la capacidad de usarla, pero también de enseñársela a otro. Y ahí estaríamos ganando. Ok, perfecto. Bueno, o sea que tú crees que en una primera instancia el apartado visual juega un papel fundamental dentro de los entornos, ¿sí? Partiendo desde ahí. Sí, claro. Es que inclusive desde psicología nos hablan de la teoría del color. Así es. Entonces, cómo la teoría del color se relaciona con las etapas de desarrollo de los chicos. Pero también nos dicen, por ejemplo, el tamaño de las letras o la misma tipografía que se utiliza dentro de los mismos entornos o el contraste de los colores para no generar el desgaste visual. Hay muchos elementos que hacen parte de esa misma estructura eh, que se armonizan dentro de esa misma interfaz. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay personas que duran 6, 7, 8 horas viendo Instagram, TikTok. Claro, ahí hay unas gamas de colores, unos Claro, hay una atenuantes, psicología exacto, ahí. y un tema psicológico que realmente los lleva a estar totalmente conectados. Seguramente genera un desgaste visual que tal vez no reconocemos hoy, tal vez a futuro sí. Pero si tú te das cuenta, el manejo, por ejemplo, de las interfaces de estas plataformas es muy fluido y cualquier persona, porque tú te subes a un transporte público y encuentras la señora que viene de trabajar con 60 años sentadita viendo videos de Claramente, TikTok. sí. Sí, y ella sí mueve los Ya reels, está los más que sube. uno, Exacto. yo Entonces creería. ahí es donde uno tiene que empezar a entender cómo funcionan estas tecnologías que son de consumo masivo
y cómo llevarlo a estas tecnologías que tal vez no van a ser de consumo masivo, pero que podrían volverse tecnologías de fácil uso para todas las personas. Ok, te entiendo perfectamente. Bueno, entonces, yendo por esta misma línea, ¿tú por qué crees que, por ejemplo, muchos de los conocimientos y tecnologías de la hora siguen siendo difíciles de entender? Y si tienes un caso específico que me puedas decir ahora que está fallando y que tú veas es un proyecto que tenemos todavía rodando porque encontramos difícil acceso inclusive a las plataformas que están desarrollando un proyecto, una inmersión web que quieras contar. Bueno, digamos que en ese sentido, digamos que nosotros venimos trabajando un proyecto de comunicación. Esa parte de que nosotros queríamos que los niños sean conscientes de que comunicar lo que aprenden es una forma de mostrar que saben. Digamos que a los chicos se les piden muchos, digamos que recursos Multimedia. multimedia. Ok, Sin embargo, por ejemplo, el chico considera que grabar el video es sentarse frente a la cámara y grabarlo. Allí nosotros vemos que hay una brecha interesante que debería aprovechar la educación y es que grabar un video no es solamente sentarse frente a la cámara. Pues hay dos escenarios de preparación allí. Por un lado el componente técnico, claramente. pero por otro lado el componente de qué voy a decir, cómo lo voy a decir, a qué público me voy a dirigir. Tal vez que la generación de unos guiones instruccionales que me permitan conectar con el público que me va a ver. Entonces, yo creo que allí hay unas brechas interesantes y nosotros lo hemos notado en este proyecto porque hemos visto videos increíbles, están muy bien hechos, pero técnicamente muy bien diseñados, pero su contenido de fondo es muy vacío. Pero también encontramos otros que no tienen todos los recursos y es un video que tiene un contenido interesante, pero tal vez las condiciones técnicas no son las mejores. Entonces ahí estamos encontrando videos muy bien hechos que no llegan a nadie y otros que deberían llegar a muchas personas, pero no llegan Pero no porque lo es. el conocimiento técnico digamos que no está. Ok. Y, Entonces allí hay una brecha importante. ok, y han hallado algún tipo de solución mediática frente a esta problemática que encuentran? Sí, ¿Cuál ha sido el camino? nosotros hemos considerado, nosotros veníamos, digamos que nosotros veníamos trabajando con la aproximación de ejercicios visuales o audiovisuales a los chicos para que ellos conocieran cómo se desarrollaba. Tipo recetas donde al chico se le decía el paso a paso de cómo se tenía que desarrollar algún recurso. Pero entendimos que los chicos de hoy son de consumo inmediato. Un video de 5 minutos ya no es funcional. Entonces lo que hicimos fue partir de ese conocimiento en microaprendizaje. Entonces los Claro, microaprendizajes son videos de 30 segundos donde el chico le dice, mira, así se acomoda el celular para que hagas una grabación. Entonces, claro, ya no necesito cargarlo de información, sino simplemente pequeños microvideos que él tiene acceso inmediato, porque eso también es lo otro. Hay la que buscar que inmediatez. sea inmediato y que sea muy fácil de consumir. Y eso sí es muy funcional para los chicos. Pues ahora sí tenemos chicos que entran a consultar estos microaprendizajes, tienen muchos más views en temas de nuestra plataforma, porque son chicos que consumen eso más rápido. Ok, Pero los te videos que entiendo. teníamos de 8 o 10 minutos, pues los veían 10, 20 chicos Sí, y es ya. poca la audiencia Sí. realmente. Bueno, entonces aquí yo puedo decir algo y es que encontramos que primeramente existen unos problemas frente a una usabilidad, frente a una navegación, experiencia digital, y por ende se debe estandarizar estos conocimientos básicos para que esa brecha entre el error deje de suceder, ¿cierto? Pero entonces, una vez sucede esto, ¿tú cómo te imaginas una experiencia web fluida, ¿sí? ¿Cómo tú ves, digamos, también el futuro entonces de estos proyectos, ya tomando estas bases, ya sabiendo que hay un público que aprende y ya sabiendo de que se generan unas dinámicas diferentes también frente al contenido que día a día, pues si bien es de consumo rápido, también es múltiple, ¿no? No solamente nos enfocamos a una sola cosa porque hoy en día los chicos quieren aprender sobre temas Ujú. diversos y no solamente quedarse en este tema, sino aprender de otras temáticas a su vez. ¿Cuál crees que es el futuro de las inmersiones, experiencias digitales o cuáles son las que tú consideras que deberían llegar? Pues mire que hace unos años salían las películas de la Guerra de las Galaxias
y muchos, muchos, muchos años atrás, Ok. algo que se llama Star Trek, que era como viajes en el espacio, y ahí veíamos que habían ejercicios de simulación real, donde yo me encontraba un holograma y uno en ese momento asumió los supersónicos, bueno, todo Futurama. Y hay muchos ejemplos ¿No lo ves concretos. lejano, por? Sí, un poco, tal vez desde mi edad se pueda ver lejano, pero digamos No, que realmente. estoy dando ejemplos para todos los públicos que nos pueden estar Ok. escuchando. Pero creo que el aprendizaje debe llegar a esos puntos. O sea, que hayan puntos de ejercicios experienciales donde yo pueda estar inmerso dentro de lo que estoy viviendo. Entonces aquí aparece la realidad aumentada, la realidad virtual, el metaverso, Claro. donde yo ya tengo que hacer ejercicios donde estoy entrando, pero no tengo que ir tan lejos. Voy a ir a googlear y puedo hacer recorridos en el mundo, conocer los mejores museos del Recorridos mundo virtuales y de demás, manera sí. virtual. Exacto. Entonces aparecen los óculos, que son las gafas de realidad aumentada. Yo creo que toda la transformación que está teniendo el mundo digital debe llegar a un punto donde la experiencia sea casi tangible. No sé si alcancemos a llegar a que sea un ejercicio tangible, pero si tú lo comparas, por ejemplo, con un cine de 5D, donde tú ves, sientes, perdón, el ambiente del Una ejercicio en una inmersión, inmersión, ¿cierto? allí yo creo que debería llegar el punto. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a una inmersión, estoy rompiendo otras barreras, las barreras sensoriales, las barreras auditivas, las barreras visuales, Claro. que en ocasiones están supeditadas al elemento que estoy usando. Entonces, si yo pongo una experiencia inmersiva, pero solo la dejo para que sea visual a través de una tablet y no todos tienen tablet, ya estoy generando un ejercicio de limitación ante el público. Mientras que estas experiencias yo simplemente digo, mira, estas gafas te permiten entrar a este mundo y tener un proceso de aprendizaje diferente al que tú conoces. Nosotros este año estamos trabajando con laboratorios virtuales y allí nos hemos dado cuenta que la experiencia para los chicos es mucho más significativa. Además que se disminuye el nivel de riesgo. Entonces, si yo estoy utilizando líquidos inflamables a través de un laboratorio virtual, estoy disminuyendo a cero el riesgo de que los chicos manipulen estos elementos, por ejemplo. Claro, de productos Entonces, químicos y demás. entonces, entonces yo creo que la experiencia de volcarse a ese punto, ese un punto experiencial, que es difícil, sí, y más en un país como Colombia y el 70% de Latinoamérica. Porque es que Latinoamérica tiene un problema, bueno, dos problemas, que a veces lo reducimos solamente a la conexión de Internet, pero hay zonas de nuestro país, por ejemplo, donde el fluido eléctrico no es constante y aún dependemos de fuentes eléctricas. Así Entonces esas es. transiciones energéticas por depender de fuentes solar como paneles solares o energía eólica, donde tengamos la posibilidad, yo creo que también dan esas otras posibilidades de que la gente acceda a este tipo de recursos. Porque a veces nos centramos solamente en el recurso, pero ese recurso depende de otros factores externos. Sí, claro. Proviene de una fuente que hay que tenerla pues bien en cuenta. O sea que entonces, ¿cuál consideras que ahí podría ser, bueno, para llegar a ese futuro del que hablas, la transición, el paso para poder que muchos niños, desde la edad más corta hasta unos adultos, que muchas veces se les complican estas experiencias y sobre todo de asimilarlas, de entenderlas, podrían llegar a utilizarse, ¿sí? ¿Cómo puede comenzar a cerrarse entonces esa brecha? Porque ya encontramos cuál es el problema, ¿cierto? Un poco la solución, pero cuál es el medio para llegar entonces ahí. Mira que yo creo que las soluciones deben surgir de los públicos. Y es que nosotros hemos empezado a pensarnos las soluciones desde el que nunca ha estado inmerso en la solución. Me explico. Vamos a hacer un ejercicio de matemáticas, pero no lo pensamos los que trabajamos con lenguaje. Así pasa en temas de tecnología. Nosotros deberíamos darle participación a los estudiantes y a los niños para ver de qué forma ellos están entendiendo y comprendiendo el mundo. Yo tengo un hijo muy pequeño. ¿Sí? Él aún no habla, tiene un añito y medio, pero ya se comunica con algunos ejercicios visuales y motores conmigo. Es decir, que si yo a él, estoy seguro, lo llevo a un ejercicio de simulación donde su cuerpo sea la forma en la que se comunica, puede que el niño comprenda el ejercicio al que está incluido sin que él medie palabra con el dispositivo. Y lo he visto. Nosotros hemos estado en ejercicios donde él está viendo ejercicios de simulación con montañas rusas Sí. y él participa, levanta sus brazos, él sabe cuándo va hacia arriba, cuándo va a Ok, ir hacia una abajo. reacción ya. Exacto. Entonces su cuerpo ya está generando reacciones y tiene un año y medio. Wow. Mi papá
se resiste a usar el celular, pero porque hay un miedo, perdón. ¿Cómo vence ese miedo? Usando el dispositivo. Entonces debemos tener unos procesos de alfabetización mediados dependiendo de las edades en las que estamos, por un lado. Segundo, los que mediamos el proceso, o sea, los que ya estamos inmersos en estas transiciones de tecnología, debemos tener la capacidad y la posibilidad de mostrarles a ellos que esto funciona y que es sencillo. No No complejizando es las cosas. complejo, claro, Sí, y porque ese es el miedo por el que se genera esa brecha. claro, porque si tú a tu papá que no maneja el celular le dices, mira, aquí hay WhatsApp, pero está Instagram, y tienes que entrar por aquí y por acá. No. A mi papá le dijimos, mira, tú necesitas comunicarte con nosotros y tal vez hacer videollamadas. Le explicamos a Claro. usar WhatsApp. Entonces, él ya usa WhatsApp. Seguramente debe Sí, ser progresivo. es progresivo, En ese claro. sentido debe ser progresivo. Y con los niños, yo creo que tenemos que empezar a entender que las formas de comunicar ya no están supeditadas solamente al lenguaje escrito y al lenguaje hablado, sino que hay otras formas de comunicación. Y ahí vemos, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación. Ahorita el consumo de medios de televisión o de radio está en diferentes plataformas y el acceso a la información a veces inclusive llega por ventanas emergentes que aparecen donde están las notas de cosas importantes que están sucediendo y Ok, eso te sí. genera una recordación. Entonces yo creo que hay que cambiar esas formas lineales y tradicionales en las que hemos entendido los medios de comunicación, los medios digitales. Listo, vale, no, válido. Y en ese sentido, entonces, ya para ir cerrando un poco la entrevista, quisiera que a la audiencia que nos está viendo en este momento, les des un consejo, por favor, ¿sí? Les des un consejo acerca de cómo desarrollar esos productos digitales mucho más humanos y funcionales. ¿Cuál sería el consejo final para él? Mira, yo creo que no siempre lo más complejo es lo que más se vende. En ocasiones el ejercicio simple tal vez es el que tiene mejor conexión con las audiencias a las que llegamos. Pero no podemos desconocer esas otras personas que hacen parte de lo que hoy somos. Es decir, yo no puedo pensar que todos van a ver lo que estoy haciendo, porque seguramente hay personas que no ven, pero escuchan muy bien. Entonces yo siempre tengo que pensarme esos productos desde las diferentes aristas de una persona. Pero puede que esas personas con las que estoy haciendo la conexión, su conexión sea sensible o sensorial o sea kinético, entonces necesito que me toquen o tocar algo. Pero si necesito que me muevan el corazón, entonces yo necesito una serie de condiciones especiales y específicas. Yo no creo que haya que diversificar para cada público. Yo creo que el reto para esas nuevas generaciones es que se piensen productos que puedan tocar cualquier fibra de las personas de las que estamos hablando hoy. Y esas personas Ok, que perfecto. tal vez para las que no pensamos siempre en diseñar, esa persona que no escucha, esa persona que no ve, o cuando diseñamos una simple silla, y resulta que la persona tiene obesidad, entonces esa silla solamente es para un peso específico. Pues si Ok. yo me pienso esos productos para que funcionen para cualquier persona, inclusive voy a abrir la brecha del mercado que puedo tener. Y Exactamente, no está también, segmentando. exacto, y también soñar a que los productos digitales pueden llegar de manera sencilla y simple a diferentes públicos en Latinoamérica o en el mundo. No hay que cerrarnos a que la única foco mercado deba ser Colombia. Hemos visto grandes sectores que han llegado a diferentes países y tal vez a veces triunfan en otros países y tienen que Más venir al total. país. Entonces creo que el consejo más grande es que se piensen los productos de manera diversificada para cualquier público, que lo piensen desde lo sencillo y que piensen en grande. Ok, Yo creo pues, que hay que pensar en grande. bueno, pues, bueno, con eso cerramos la entrevista porque ya se nos ha agotado el tiempo, pero nos dejas grandes aprendizajes, grandes experiencias que tanto públicos jóvenes como más adultos pueden ver y darse una idea a que estos entornos de los que hablabas deben ser mucho más ampliados e inmersivos para todos, que es al final del día, creo que un poco el resumen también de los temas que tocamos. Entonces, te agradezco mucho por la oportunidad, por contarnos tu experiencia, por el tiempo y por contarles a la audiencia cómo son y cómo mejorar estas experiencias en los entornos digitales. No, gracias a ti, Santi. Y bueno, espero que haya sido de ayuda en algo mi experiencia. No, claramente lo fue. Vale, muchas Gracias. gracias. ¿Listo?
Ok. ¿Listo?